Welcome to our third session on the 7 churches of Revelation, and this will be our second session on chapter 1. Bienvenido a nuestras clases o sesiones de las 7 iglesias de Apocalipsis. Esa es nuestra sesión número 3, pero es la segunda parte de capítulo 1. In our last session, we left off in the middle of verse 8 of chapter 1. En la última sesión nos quedamos a la mitad del versículo 8 de capítulo 1 de Apocalipsis. And we were talking about witnessing to Jehovah's Witnesses. Yo los compartí un testimonio o una forma de cómo puedes evangelizar y compartir con los testigos de Jehová. How they cannot accept that Jesus Christ is the person talked about in verse 8. Y como ellos no pueden recibir o aceptar que es Jesucristo, lo cual que está hablando en versículo 8. Even though it says, saith the Lord. Aunque dice el Señor. So how do they explain that? Entonces, ¿cómo se puede llegar a esa conclusión? Now, all of them may not know the teachings of the church, but here's what they'll tell you. Tal vez no todos los testigos de Jehová conocen la doctrina de su propia iglesia, pero yo lo he estudiado y yo les voy a decir qué es lo que creen. Here's what they say. Aquí es lo que ellos dicen. In the original manuscripts En el manuscrito original of the New Testament, del Nuevo Testamento, they all refer to Yahweh, todos dan referencia a Yahweh. not this word Kyrios, which we know as the Lord. No esa palabra que dice Kyrios, lo cual que sabemos que es traducido el Señor. All the manuscripts had Yahweh, Todos los manuscritos dice Yahweh, or as they say, Jehovah God. o como ellos dicen Jehová Dios. But there was this evil group of men, Pero hubo un grupo de hombres malvados. and around the 2nd or 3rd century, Y durante el segundo o tercer siglo, these evil men went about esos hombres malvados empezaron a buscar, searching for and finding all the old manuscripts, buscando los manuscritos antiguos taking them and replacing them, y quitándoles y reemplazándolos, taking out the word Yahweh, quitando la palabra o el nombre Yahweh,
putting in these words kyrios and theos that we have Y now. ellos metieron las palabras teos o kyrios, etcétera, para traer confusión. So in essence, our Bible is wrong and theirs is right. Entonces, en esencia, ellos dicen, los testigos de Jehová dicen que la Biblia lo cual que nosotros usamos es el erróneo y lo que ellos tienen es el correcto. If that happened, Si eso realmente pasó, we really need to applaud these men. necesitamos aplaudir o dar alabanza a esos hombres. They did a wonderful job. Ellos hicieron un gran trabajo. Consider these factors. Vamos a considerar lo siguiente. Following the resurrection of Christ, Después de la resurrección de Jesucristo, a great persecution came upon the church. una gran persecución llegó a la iglesia cristiana. Christians fled from Jerusalem Los cristianos huyeron de Jerusalén to other cities and other countries, a otras ciudades, hasta incluso otros países. to Greece, Fueron a Grecia, to Italy, a Italia, and into Asia. y entraron a sectores o partes de Asia. Remember, we're studying the seven letters to the seven churches in Asia. Recuerda que estamos estudiando las 7 cartas escritas a las iglesias en Asia. There were more than 7 churches in Asia. Y hubo más de 7 iglesias en Asia. So Christians had spread throughout the land. Entonces los cristianos ellos huyeron y ahora dispersaron en toda la tierra. And they were taking all these manuscripts with them. Y ellos estaban llevando los manuscritos con ellos mismos. So these evil men Entonces esos hombres malvados, lo que dicen los testigos de Jehová, had to go to all these other countries to find these old manuscripts. tuvieron que entonces buscar los manuscritos escondidos por los cristianos en muchos países o ciudades diferentes. And this task was monumental. Entonces eso sería una obra monumental. See, in those days, we didn't have a Bible like we have today. En esos días no tenían Biblias como nosotros tenemos hoy día. We had the book of the Gospel of Matthew, Tenía un libro escrito, el Evangelio de the Gospel Mateo, of John, el Evangelio de Juan, epistles of Paul. las epístolas de Pablo, They were all separate. todos eran por separado. So how many manuscripts did these evil men have to find? Entonces, ¿cuántos manuscritos esos hombres malvados tuvieron que encontrar? They evidently did a good job. Pero ellos, o según ellos, hicieron un buen trabajo. And all these books of the New Testament Y todos los libros del Nuevo Testamento were written throughout the first century. fueron escritos en el primer siglo de la iglesia. John wrote the book of Revelation near the end of the first century. Juan escribió el libro de Apocalipsis casi al cierre del primer siglo. Yet these evil men Pero esos hombres malvados were able to find all these old original manuscripts encontraron todos los manuscritos originales y antiguos and replaced them y los reemplazaron con otros, with new manuscripts. con manuscritos nuevos. But there were no printing presses in those days, Pero no tenían impresoras o forma de hacer duplicación. so they had to write these manuscripts out by hand. Entonces tuvieron que escribir esos manuscritos así a mano. Sneak in and take the old one and put it in Luego, their como un copy. espía, entrar y poner uno y quitar el otro. What a wonderful job they did. Pero qué gran trabajo y obra hicieron, ¿verdad? We know they did a wonderful job Sabemos que ellos hicieron una maravilla, because as of today, porque hasta el día de hoy, over 5,800 manuscripts or pieces of manuscripts más de 5,800 manuscritos o piezas de manuscritos have been found. se han encontrado. And we have not found one Y no hemos encontrado ninguno that contained Yahweh. que dice Yahweh. So they must have done a wonderful job. Entonces, esos hombres malvados tuvieron que hacer un gran trabajo. And that's the explanation you'll get why Y esa es la explicación que les va a dar los testigos de Jehová, your Bible is wrong. porque tu Biblia o la Biblia que usamos los cristianos es errónea. But we're going to see what to say to them. Pero yo les voy a decir qué podemos responder a eso. Let's pick up where we left off. We're going to go to verse 9. Pero vamos a continuar donde nos quedamos. Ahora vamos al versículo 9. Those first 8 verses were sort of like an introduction to
Los primeros 8 versículos son como una introducción a lo que quiere decir Jesús. Verse 9 says, Versículo 9 dice lo siguiente. I, John, who also am your brother and companion in tribulation, and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos, for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. Ahora escribe Juan. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamado Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. This island called Patmos Esta isla, cuyo nombre es Patmos, is a little small island off the coast of Turkey. es una isla pequeña, alejado de la costa de lo que es hoy día Turquía. And in the days of John, it was used kind of like a prison or a penal colony. Entonces, en los tiempos de Juan, esa isla fue usado como una colonia penal o un lugar estilo o tipo cárcel donde enviaban los hombres. John had become a real thorn in the side of the Roman emperor. Juan se convirtió en un tropiezo para los emperadores o para el emperador romano en su tiempo. So, according to the Fox Book of Martyrs, Si leemos, y de acuerdo al el libro de Fox, el libro de los mártires, the emperor had tried to dispose of John in several ways. el emperador trató a matar a Juan o deshacer de Juan en varias maneras. He tried to beat him, Lo golpearon y no se murió. tried to boil him in oil. Lo intentaron y pusieron sobre él aceite hirviendo. And when none of that worked, Y cuando ninguna de esas maneras funcionó, John was sent to this little island mandaron a Juan a esta isla pequeña to live out the rest of his life. para que se puede morir y vivir sus últimos días allá. Historians tell us that after that emperor died, Los historiadores nos dicen que después que el emperador de este siglo, that John actually left the island and went to the city of Ephesus. que Juan logró escapar o salió de esta isla y después regresó a la ciudad de Éfeso. And he worked there till he died. Y historiadores, yo he leído que dice que Juan estaba trabajando ahí hasta que falleció. Notice, Aquí damos cuenta de algo. John says, Que dice Juan, I am your brother, yo soy vuestro hermano your companion. y copartícipe vuestro. Compare that Hacemos comparación de esto to many of the churches we see today. y a muchas iglesias que vemos hoy día. John, one of the favorite disciples of Jesus, Juan, el favorito por decir, el amado de Jesús, by this time all the other original disciples had died. y en ese tiempo que fue escrito Apocalipsis, todos los demás han muerto. John was the last one left alive. Es el último discípulo que está vivo, Juan. You can imagine how revered he was by the Christians of his day. Puedes imaginar cuánta reverencia, qué impacto tenía también en su corazón por los mártires. Consider how humble is. Pero consideramos también qué tan humilde es él escribir de esta forma. Your brother and companion. Soy su hermano, vuestro hermano y copartícipe. No titles, No hay ningún título aquí, as we see in so many churches today. como vemos tristemente en muchas iglesias de hoy día. Verse 10. Versículo 10. I was in the Spirit on the Lord's day Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor and heard behind me a great voice as of a trumpet. y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. So John says, I was in the Spirit. Pues dice Juan, yo estaba en el Espíritu. Some believe that it was only John's spirit that was taken into heaven to see these things. Unos creen que solamente fue el Espíritu de Juan que salió o subió para ver tales cosas. Whether John was just taken spiritually or bodily, Si Juan fue llevado en el Espíritu o también físicamente, what's important is that he writes the things that he sees. lo que es importante es que él escribe lo que ve. And he says this happened on the Lord's day. Y dice que eso pasó en el día del Señor.
Some commentators say that means it's Saturday, Unos comentarios dicen que es el sábado, the Sabbath day. que es el sábado, Some say no, it means Sunday. que otros dicen que no, significa que es domingo. I believe it means something different. Yo creo personalmente que significa otra cosa, He said it was on the Lord's day. que dice que está en el día del Well, Señor. what is the day of the Lord? ¿Qué es el día del Señor? Let's see what Joel says. Vamos a ver qué dice Joel. Joel chapter 2, verse 11. El profeta Joel escribe capítulo 2, versículo 11. And the Lord shall utter his voice before his army, and for his camp is very great. For he is strong that executeth his word. For the day of the Lord is great and very terrible, and who can abide it? Dice el profeta Joel, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, o en otra traducción dice, día del Señor, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? It's great and very terrible. Dice que es grande ese día y terrible. It's not a day you want to live in, for No sure. es un día lo cual que deseas vivir, por lo seguro. And I believe this is what John describes in chapters 4 through about chapter 19. Yo creo que eso es lo que vio Juan y lo que está dando descripción a ese día, lo cual que lo escribe de capítulo 4 en adelante hasta más o menos el capítulo 19. What many people refer to as the Great Tribulation. Lo que también la gente llama lo que es la gran tribulación. Verse 11, Versículo 11, saying, I am Alpha and Omega. que decía, yo soy el alfa y la omega. Well, let's stop there. Una pausa aquí. We just saw someone saying they were Alpha and Omega. Ya vimos que alguien estaba diciendo que eran alfa y omega. That was that person in verse 8. Fue la persona que estaba escribiendo o más bien hablando en versículo 8. That was Jesus. Era Jesús, That the Jehovah's Witnesses want to say, no, that's lo cual que los testigos de Jehová dicen que no es Yahweh, Jehová Dios. I am Alpha and Omega, Yo soy alfa y la omega, first and the last. el primero y el último. What thou seest, write in a book. Escribe un libro lo que ves. So understand, John actually saw these things. Entonces entienden, Juan actualmente vio esas cosas. Now, we said in our very first session, sometimes John may have had a problem trying to describe to us exactly what he was seeing. Ahora, recordamos desde la primera sesión, yo les dije que tal vez Juan tenía una dificultad en sus palabras de ese siglo cual que vio él y vivió él, decirnos o escribir lo que actualmente vio. John is told to write it in a book, Escribe, dice Juan, debe escribirlo en un libro and send it, the book, y envíelo, o sea, él, el libro, unto the 7 churches which are in Asia. a las 7 iglesias que están en Asia. The 7 churches are getting the entire book. Yo creo que aquí nos dice que las 7 iglesias reciben el libro entero. Some say, well, each church got a part of it. Unos dicen que cada iglesia recibió una parte del libro. No, I believe it was all put in a book, and all the churches got it. Yo creo personalmente que fue escrito en un libro y todas las iglesias recibieron el libro. Now, then the verse goes on to tell us what the names of those 7 churches. Y luego el versículo 11 continúa y dice los nombres de las iglesias o las ciudades donde están las iglesias. See, Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Dice Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Something unusual with these 7 churches. Hay algo inusual acerca de esos 7 iglesias. How many of these churches have you heard of other than here? ¿Cuántos de esas iglesias has escuchado en otro lugar o en otra ocasión fuera de ese versículo? Well, we know about the church of Ephesus. Bueno, hemos escuchado de
la iglesia de Éfeso, Paul wrote them a letter. Pablo escribió a ellos, tenemos la carta a los Efesios. But we don't hear much about these other 6 churches. Pero no escuchamos mucho acerca de los demás en la Biblia. Why these 7 churches? ¿Por qué estas 7 iglesias? Bueno, First of all, primero, I believe Jesus had something to say to those 7 specific churches in that time. Primero, yo creo que Jesús tenía algo que decir a estas 7 iglesias particulares en ese tiempo. Some of these churches had some serious problems. Algunas de esas iglesias tenían unos problemas serios. So I believe that's a reason why these 7 churches were selected. Entonces yo creo que eso fue una de las razones por qué estas 7 iglesias fueron elegidas. Some commentators believe that these 7 churches were selected in order to show us a panoramic view of the church. Unos creen que esas iglesias fueron escogidas para darnos una vista panorámica de la iglesia en su totalidad. A view of the church of Christ from the day of Pentecost until today. De una panorama o una vista de cómo era y cómo es la iglesia de Cristo desde el tiempo de Pentecostés en el libro de Hechos hasta el día de hoy. And I believe that's true too also. Yo también creo eso. And some believe Y algunos creen that he selected those 7 churches que eligió esas 7 iglesias for the churches of today, para las iglesias de hoy día, to warn us today, para darnos una advertencia hoy día, to show us problems back then para mostrarnos los problemas de aquel entonces that could possibly enter our churches today. que puede entrar en nuestras iglesias hoy día. And I believe that too. También yo creo eso. The only commentator I've seen that I don't necessarily agree with El único comentario que yo he leído he visto que no necesariamente estoy de acuerdo is that Jesus selected these 7 churches que Jesús escogió esas 7 iglesias because it was the route of the postman. porque era la ruta de los correos. That I think Jesus had higher purposes than that. Yo creo que Jesús tenía propósitos mucho más altos que esos. Okay, verse 12. Versículo 12. And I turned to see the voice that spake with me. And being turned, I saw 7 golden candlesticks. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto. Y vi 7 candeleros de oro. So we're going to be getting a view of this person. Entonces ahora vamos a tener un vistazo de esa persona. This person that we saw in verse 8 Esa persona que estaba hablando en versículo 8 and in verse 11. y en versículo 11. But what are these candlesticks? Pero ¿cuáles son? Primero, quiero hablar de cuáles son estos 7 candeleros. At this point, we're going to cheat. En ese punto vamos a hacer trampa. So just look forward to verse 20. Solo busca y mirar versículo 20. And Jesus tells us that En versículo 20 Jesús nos dice these 7 candlesticks are the 7 churches. que esos 7 candeleros son literalmente las 7 iglesias. So we don't have to guess about this. Entonces no tenemos que adivinar. But I find it very interesting Pero para mí es muy interesante that Jesus depicts the churches as candlesticks. que Jesús ve a las iglesias como candeleros de oro. Now, if you remember, the candlesticks that were used in the tabernacle and in the temple were called a menorah. Si recordamos, el estilo de candelero que usaba en el templo en el Antiguo Testamento, que se llama un menorah, It wasn't a little stand with a candle on top. no era un tripié pequeño o una base con una vela. It was a lamp that had 7 branches or arms. Era una lámpara que tenía 7 ramas o por decir 7 brazos.
So we see this candlestick, which is a church, Entonces vemos este candelero que es la iglesia, 7 arms, que tiene 7 brazos o 7 ramas, 7 branches. 7 formas distintas. So if it's a church, what makes up a church? Entonces, si es una iglesia, ¿de qué es una iglesia o qué se hace una iglesia? The church is you and I. La iglesia es usted y yo, It's the people. son las personas. And what did Jesus say? ¿Y qué dijo Jesús? Jesus said, I'm the vine, Dijo Jesús, yo soy la vid you are the branches. y usted son los pámpanos. We are the branches Nosotros somos las ramas of the church. de la iglesia. And God has told us Y Dios nos ha dicho that He wants our light to shine before men que Él quiere que nuestra luz brilla en frente de los hombres so that we can glorify our Father. para que podamos glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. But to do that, we need to shine. Pero para hacer eso necesitamos brillar. But there's no candles Pero no hay velos o no hay velas because the menorah did not use candles. porque la menora no usaba velas, It used oil. sino usaba aceite. What does oil mean in the Bible? ¿Qué significa el aceite en la Biblia? It means the Holy Spirit. Significa muchas veces o simbólicamente el Espíritu Santo. So we are the branches. So, nosotros somos los pámpanos, We need to let our light shine. necesitamos permitir que nuestra luz brille, But we can't shine without our fuel, pero no podemos brillar sin nuestro fuente, without our oil, sin nuestro aceite, without the Holy Spirit. sin el Espíritu Santo. But when we allow the Holy Spirit Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo to work through us, se manifiesta y obra a través de nosotros, then we, like the menorah, entonces nosotros brindamos luz o damos luz a la menora, then we can let our light shine, o la lámpara brilla glorify our Father. y glorifica a nuestro Padre que está en los cielos. So we see Jesus walking among the churches. Vemos que Jesús mismo está caminando entre los candeleros o las iglesias. Jesus is in our midst. Jesús está en nuestra presencia. Verse 13. Versículo 13. And in the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. So now we find out that this Alpha and Omega, Entonces ahora vemos que el Alfa y la Omega, the first and the last, el principio y el fin, is one like unto the Son of Man. dice aquí que es uno que parece o es semejante al Hijo del Hombre. John sees somebody, Juan ve a un hombre, una persona. and we're going to see a description of this person, Y ahora vamos a recibir y ver la descripción de tal persona, which is strange, que es un poquito extraño, because if this were Yahweh, porque si eso fuera Yahweh, God the Father, Dios Jehová, John also tells us Juan también nos dice aquí, in 1 John 4, verse 12, en 1 de Juan 4, versículo 12, no man hath seen God at any time. nadie ha visto jamás a Dios. And that word God there is the word theos. which Y la means palabra God. aquí en 1 de Juan para Dios es Theos, que significa Dios. So this is Jesus. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión que en Apocalipsis 1:13 está hablando de Jesús. So, and he's wearing what he calls a golden girdle. Y aquí dice que está vestido con lo que se llama un ceñido Now, de oro, un cinto de oro, ceñido con un cinto de oro. this is not a girdle to keep your stomach in. No es como tipo cinto para aplastar al estómago, la panza. This is like a breastplate. Eso es como una pechera o una coraza. This girdles were worn by men of power and authority. Estos tipos de cintos, esas corazas, estaban puestos, o los que tenían hombres de poder los llevaban puesto.
So, Entonces aquí vemos, this is a golden girdle. eso es un cinto de oro. That's what a king would wear. Eso es lo que ponen los reyes. Verse 14. Versículo 14. His head and his hair were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. Sus ojos como llama de fuego. So we see Entonces vemos Jesus with hair like snow, que Jesús tiene cabello como la nieve, white as wool. blanco como la lana. This is a symbol of purity. Eso es un símbolo, una expresión de la pureza. Daniel has a vision in the Old Testament, Daniel también tuvo una visión en el Antiguo Testamento. and Daniel calls him the Ancient of Days. Y Daniel lo llama el anciano de los tiempos. And he is. Y sí es. He's always been. Y siempre ha existido. And Daniel describes him exactly the same way. Y Daniel da una descripción igual en ese libro de Daniel. And it says that he has eyes as a flame of fire. Dice, sus ojos son como llamas de fuego. And sometimes when we get angry, A veces cuando nosotros nos enojamos, we say we see red. decimos que vemos rojo. So this flame of fire in his eyes Entonces ese llama de fuego en sus ojos, is indicating he's angry. eso da indicación que está enojado, tal vez. Why is he angry? ¿Por qué está enojado? We'll find out when we see the letters to the 7 churches. Vamos a ver el por qué cuando leemos las cartas a las 7 iglesias. Verse 15, Versículo 15. and his feet like unto fine brass, Y sus pies semejantes al bronce bruñido, as if they burned in a furnace, refulgente como en un horno. and his voice as the sound of many waters. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Feet like brass. Los pies como bronce. Brass was a symbol of judgment. El bronce era un símbolo, es un símbolo de el juicio. In the temple and tabernacle, Y dentro del tabernáculo y el templo en el Antiguo Testamento, the altar where the sins of the people were judged el altar donde juzgaban los pecados del pueblo was coated in brass. estaba cubierto en bronce. When God's people rebelled, Cuando el pueblo de Israel caminaron en desobediencia, he judged them and they were dying. cuando rebelaron contra Dios, Dios los juzgó y estaban muriendo. And God used a brass serpent Dios dio instrucción a Moisés a levantar un serpiente de bronce to heal them. para que la sanara. Okay. We also see here in this verse, it says that he has a voice as many waters. También vemos aquí en ese versículo que dice que su voz como estruendo de muchas aguas. I've never been to Niagara Falls. Nunca ha ido a las cascadas de Niágara. It's on the border between Canada and the United Eso se States. encuentra en la frontera entre Canadá y los Estados Unidos. But I have read that Pero he leído the sound of that water falling over those rocks que el sonido de esa agua cayendo ahí en esas cascadas sobre las rocas, is so deafening que es tan fuerte that there's nothing else you can hear. que no hay nada más que puedes escuchar. It totally takes over all of your hearing. Toma todo el sentido del oído. We're not going to look at these scriptures, but you'll find a similar description of Jesus in Psalm 93, verse 4. No vamos a leer esos versículos por el tiempo, pero puedes encontrar una descripción similar de Jesús en los Salmos. Yeah, 93:4. Salmos 93, versículo 4, In Ezekiel 43:2. y también en Ezequiel
43, versículo 2. Verse 16. Ahora continuamos con versículo 16 en Apocalipsis capítulo 1. And he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp two-edged sword, and his countenance was as the sun shineth in its strength. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada agudo de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. So we see 7 stars here. Nos vemos aquí nuevamente 7 We're gonna- estrellas. And we're going to cheat and jump ahead to verse 20 again. Ahora vamos a hacer trampa y vamos a buscar lo que significa y lo encontramos en versículo 20. And in verse 20 it tells us that these stars are the angels of the churches. Y en versículo 20 de Apocalipsis, capítulo 1, dice que las 7 estrellas son los ángeles de estas 7 iglesias. Now, some think these are guardian angels placed over the churches. Ahora unos dicen que son ángeles de guardia que protegen a las iglesias, Possibly true. posiblemente. But I'd like to think that this is talking about the pastors of the church. Pero yo creo que, a mí me gusta ver que yo creo que significa que son los pastores de esas 7 iglesias. Would you like it to be about the pastors of the churches? Usted también, si es líder o pastor, que sea acerca de los pastores. Yo también igual, yo creo que sí. Why do I say that? ¿Por qué digo eso? An angel is a messenger. Porque un ángel es un mensajero. We see that throughout the Bible. Y vemos eso en toda la escritura. An angel brings messages to Joseph, Que un ángel trae un mensaje a José, to Mary, a María, to Elizabeth. a Elizabeth. Shepherds, angels bring the good news to the shepherds in the field. Los ángeles traen el mensaje de buenas noticias a los pastores que están ahí en el campo. Angels are messengers. Los ángeles son mensajeros. So, who delivers messages to the churches? ¿Quién envía o entrega los mensajes a la iglesia? The pastors. Los pastores. Now, these 7 letters Y ahora esas 7 cartas are actually delivered to these 7 churches. están actualmente entregadas, enviados a esas 7 iglesias In that time, en ese tiempo. if you had written a book Si usted escribió un libro and you wanted to send it to a church, y quieres enviarlo a una iglesia, who would you send it to? ¿a quién lo va a enviar? Probably send it to the pastor of the church. Probablemente lo vas a enviar al pastor de la iglesia. That's my thought. Eso es mi pensamiento. Okay. Muy We bien. also see a two-edged sword. Y ahora aquí dice que sale de su boca una espada aguda de 2 filos. What is that? ¿Qué es eso? Hebrews 4 verse 12 Hebreos 4, versículo 12, gives us the answer. nos da la palabra o la respuesta. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. The two-edged sword is the word of God. La palabra de 2 filos es literalmente la palabra de Dios. It is God speaking. Es Dios hablando. Paul, in his letter to the Ephesians, I believe, Pablo en su carta, yo creo que es para los Efesios, compares the word of God compara la palabra de Dios to a sword. a una espada también. So this word, this thing coming out of his mouth, Entonces eso lo que sale de su boca, this two-edged sword, esa espada de 2 filos, is the word of God. es literalmente la palabra de Dios. So, Entonces, throughout this description of Jesus, durante esa descripción de Jesús, I don't know if you caught it or not, no sé si usted lo vio o no, but I tried to emphasize pero trato de dar énfasis the words like and as. la palabra como y tal y como. In the English language, we have what we call figures of speech. En
nuestro idioma en el inglés tenemos una forma de hacer una expresión o hablar figuradamente hablando. We say things, but we don't mean it literally. Decimos cosas, pero no queremos decirlo literalmente. Some of these are called similes, Eso se llama similaridades, some called metaphors. unos metáforos. And we find at least about 7 of these in this description of Christ. Y vemos unos 7 de esos en esa descripción de Jesús. White as snow. Dice, blanco como la lana. His hair was not wool. Su cabello no era literalmente lana, It just appeared that way. pero aparece o se ve así. We need to understand that when we read this description. Necesitamos entender eso cuando leemos y vemos esa descripción de Jesús. It doesn't mean that his eyes actually shot fire, No significa que literalmente salió fuego de sus ojos, but that was the way that John chose to best describe it to us. pero eso fue la forma en como Juan quiso decirlo para que lo podamos entender nosotros. We just need to remember that when we read this description of Christ. Necesitamos recordar eso cuando leemos esa descripción de Jesús. And then we are told that the countenance of Jesus is like the sun. Luego ve y vemos aquí que dice que su rostro es como el sol. We're not going to read it, but look at Matthew 17, verses 1 and 2. No vamos a leerlo, pero busca en Mateo 17, 1 y 2. 17, 1 y 2. This is where we see Jesus on the Mount of Transfiguration. Ya ahí es donde vemos a Jesús en el monte de la transfiguración. It's described the same way. Y le da la misma descripción de Jesús. Verse 17. Ahora vamos al versículo 17. And John says, when I saw him, I fell at his feet as dead. Y cuando Juan ahora escribe y dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Now this is John seeing Jesus. Eso es Juan viendo a Jesús. John had walked and talked with Jesus for 3 years. Juan conoció a Jesús y caminaba con Jesús, hablaba con Jesús por 3 años. John was perhaps his favorite disciple. Quizás y tal vez Juan era su discípulo favorito. It was John at the Last Supper Era Juan en la última cena that laid his head que puso on the breast of Jesus. su cabeza en el pecho de Jesús. And now John falls as if dead. Y ahora dice que Juan cae como un muerto Because he is seeing Jesus in all of his majesty. porque ha visto a Jesús en toda su majestad. What a difference. ¡Qué diferencia! And then verse 17 says this. Luego, versículo 17 dice lo siguiente. This is important. Y eso es importante. This is where we're going to tie in Eso es donde vamos a conectar these verses we've been talking about with the Jehovah Witnesses. los versículos que hemos hablado acerca de los testigos de Jehová. This person Dice, esa persona says, dice, or John says, y Juan dice, he laid his right hand upon me, y él puso su diestra sobre mí, saying unto me, diciéndome, fear not, no temas, I am the first and the last. yo soy el primero y el último. The same description we saw in Isaiah, La misma descripción que vemos en Isaías, Isaiah 41 and Isaiah 44. Isaías 41 y Isaías 44. Same description here. La misma descripción que vemos aquí. Isaiah 41 and 44, that was Yahweh. Isaías 41 y 44, la palabra era Yahweh. Here, this is Jesus Christ. Y aquí es obvio que es Jesucristo. We're going to end it here, but I want to take a little preview. I want you just to look at the first part of verse 18. Ahora vamos a dar conclusión aquí, pero antes de concluir esa sesión, quiero que vemos lo siguiente. This is the same person saying, I am the first. Es la misma persona que está hablando diciendo, yo soy el primero, yo soy el último. Verse 18, he says, Versículo 18 dice, I am he that liveth and was dead and am alive forevermore. yo soy el
que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. The Jehovah's Witness can no longer argue with you. Los testigos de Jehová no pueden dar argumento con eso. Yahweh never died. Yahweh nunca murió. One man Solo un hombre ha muerto, died, que murió rose again, y resucitó to never die again. para nunca morir de nuevo. That man is Jesus Christ. Y ese hombre es This is Jesucristo. Jesus Christ. Eso está hablando de First- Jesucristo. First and the last. Él es el primero y el último. He's the Alpha and Omega. Él es el alfa y la omega. Beginning and the ending. Es del comienzo y el fin. And he's the Almighty God. Y Él es el todopoderoso. So until next time when we finish up this chapter, Entonces hasta la próxima, que vamos a concluir con capítulo 1. just pray that God bless you Yo oro, yo espero que Dios te bendiga and keep you through these troubling times that we're now in. y que Él te cuida y te guarde durante esos tiempos, lo cual que estamos viviendo. So until next time. Entonces hasta la próxima. Adiós. Gracias.